Tercer tema. Se titula Unidad en la diversidad. Vamos a comentar un poco o vamos a resumir sobre el título de este tema, Unidad en la universidad. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad es una expresión que significa que personas o grupos con diferencias, cuando digo diferencia me refiero, puede ser piel de colores o puede ser culturas de otros países o lenguas. También podría ser forma de pensar, tu forma de ver las cosas, etcétera. Como cultura, repito, idioma, religión, ideas o tradiciones, pueden convivir, colaborar y formar una comunidad unida sin perder su identidad. En otras palabras, unidad, trabajar juntos hacia un objetivo comunes. La Biblia, la palabra de Dios, las iglesias, los países de diferentes culturas, diferentes idiomas, trabajan juntos hacia un solo proyecto y la objetividad, una sola cosa. Es el nuevo paraíso, la vida eterna. Diversidad, reconocer y valorar las diferencias entre las personas. Un ejemplo es un país donde conviven distintas culturas y lenguas, pero todos comparten el compromiso de respetarse y contribuir al bienestar común. Puede ser como un país de Brasil muy grande, país de México. Cada estado es diferente, tiene diferente manera de comer. Y si vamos al sur de México, pues hay gente maya viviendo. Y si estamos al norte, hay gente de diferentes diferente viviendo. Pero cuando se trata de unidad, pero cuando se trata de proyectarse hacia un fin, las personas tienen que estar unidas. No importa si son el color o no importa cómo son, su cultura, tienen que trabajar juntos. Esta idea se utiliza con frecuencia en contextos como la educación, la política, las organizaciones y las convivencias sociales para promover el respeto y la inclusión y la cooperación dentro de los pueblos o dentro de las iglesias. Unidad en la diversidad. Ese es, podría decir, como un resumen del título de esta lección. Para hablamos un poco sobre instituciones que no son de la iglesia, pero que finalmente todos buscan un fin. La iglesia busca un fin y la iglesia busca el fin de la vida eterna, el paraíso. Son fines muy importantes. Pasamos al tema unidad en la diversidad. El lenguaje de la humanidad introducida en 1 Corintios 12, 4, 6, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo Señor. En las iglesias hay diferentes dones. Hay evangelistas, hay pastores. La Biblia lo describe.
Cristo lo describe, el Padre, Dios Padre. Hay unos que son diáconos, hay otros que son ancianos y bueno, diferentes tipos de posiciones que hay dentro de las iglesias o dentro de una iglesia. A pesar de esa diversidad, tienen un solo fin. El espíritu es el mismo. Esto resulta evidente por el uso de que hace Pablo de expresiones como el mismo espíritu. Primera de Corintios 12:11. El cuerpo es uno. Primera de Corintios 12:12. Un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:12 al 13. Un espíritu y un mismo espíritu. Los miembros se preocupen los unos por los otros. Junto con el concepto de unidad, Pablo destaca la diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo a través de expresiones como muchos miembros. Primera de Corintios 12:2. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es el objetivo, lo que se persigue. Junto con el concepto de unidad, Pablo destaca la diversidad. Fuimos todos bautizados. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta unidad en medio de la diversidad debe reflejar el carácter de Dios. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona. El Espíritu pues también tiene el Espíritu Santo también tiene su trabajo. El Padre tiene un trabajo, el Hijo de Dios tiene un trabajo, pero luego el Hijo de Dios cuando fue al cielo, Él dijo, os dejaré el Espíritu Santo, que Él os guiará a toda verdad, o sea, a todo camino. Él es un guía. El trabajo de Él es guiarnos. Y nos revela la palabra de Dios y muchas cosas. Bueno, una idea central en 1 Corintios 12 es que aunque los miembros del cuerpo son individualmente muy diferentes entre sí, todos dependen unos de otros. Los pies dependen de los ojos para ver por dónde deben caminar. A su vez, los ojos no pueden tocar nada. Esto es simplemente algo aplicando la lógica, el sentido común. Solo las manos no pueden hacerlo, sino también las manos necesitan el ojo y el cerebro. Además, la idea de que algunos miembros son más débiles. Primera de Corintios 12:22 dice así, antes bien los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Fíjense, los más necesarios. Bueno, existen entre los corintios la tendencia de valorar algunos dones y descuidan otros, como lo puede suceder en la actualidad. Para evitar que cometieran este error o se cometa este error en la actualidad, Pablo dirigió la atención, la Biblia, el Espíritu Santo, nos guía a la atención de ellos al amor, el cual es un camino aún más excelente. En otras palabras, cualquier don resulta agradable para con Dios si es empleado con sabiduría y amor. Comentario. Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Las divisiones que haya en la iglesia deshonra la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. La unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros,
el vínculo más resistente de la tierra, somos el vínculo más resistente de la tierra. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son los pámpanos y los pámpanos en la vid viviente. Nuestra vida debe proceder de la cepa únicamente como resultado de una unión personal con Cristo. De un modo, de una comunión con Él día tras día y hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Nuestro crecimiento en la gracia de nuestra alegría, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo y del grado de fe que tengamos en Él. La palabra y el Espíritu de la verdad morando en el corazón nos separará del mundo. Los inmutables principios de la verdad del amor vincularán los corazones y la fuerza de la unión estará de acuerdo con la medida de la gracia y de la verdad que se disfrute. La vid tiene muchos pámpanos, sin embargo, aunque todos son diferentes, no pelean entre sí. Hay unidad en la diversidad. Todos los pámpanos obtienen su alimento de la misma fuente, o sea, en otras palabras, todas las frutas reciben su alimento. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los guiadores de Cristo. En los diferentes tipos de trabajo que realizan deben de tener una sola cabeza. El mismo espíritu de distintas maneras obra por medio de ellos. Hay acción armoniosa, aunque los dones difieran. Dios llama a cada uno a hacer el trabajo señalado de acuerdo con la capacidad que se le ha dado. Hay un carácter que debemos mantener, pero es el de Cristo. Si tenemos el corazón de Cristo, podemos trabajar junto en su obra. El Cristo que esté en nosotros responderá al Cristo que esté en nuestras manos. El Espíritu Santo consagrará esa unión de sentimientos y de acción que atestigua al mundo que somos hijos de Dios. Lo que el mundo necesita es ver este milagro. Los corazones de los hijos de Dios ligados unos a otros por el amor cristiano. Este párrafo se encuentra en God's Amazing Grace, parcialmente en las maravillas gracias de Dios, página 211. Hay un comentario aquí que está en inglés. Dice, the unity that exists between Christ and his disciple does not destroy the personality of either. Dice, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ambos. In mind, in purpose, in character, they are one, but not in person. Dice, en la mente, en el propósito, en el carácter, son unos, pero en persona son diferentes. O sea, nosotros no podemos ser Cristo. Ni Cristo puede ser el Padre, ni el Padre puede ser del Hijo, porque el Hijo vino a la tierra, fue crucificado y Él pasó por penas y Él sintió lo que se siente ser humano y estar en el pecado. Pero el Padre no pasó por eso. El Espíritu Santo no tiene esa experiencia también. El Espíritu Santo, el trabajo de guiarnos. Bueno, hasta ahí vamos a dejar este tercer tema que se titula Unidad en la diversidad. Este tema se trató sobre la unidad en la diversidad. Ya tocamos algo. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Será ahora el próximo tema, que es el cuarto tema. Hola amigos, aquí
Regresamos con el cuarto tema que se titula Un camino más excelente. Un camino más excelente. ¿Qué entiende usted por un camino más excelente? Solamente el título. ¿Qué entiende usted por eso? Vamos a comentar un poco o vamos a resumir un poco sobre el título. Y un camino más excelente. Hay un pasaje en Primera de Corintios 12:31 que dice, y aún yo os muestro un camino más excelente. Es una expresión de origen bíblico que, o sea, el camino más excelente, ¿no? El título es una expresión de origen bíblico que aparece en primera carta a los Corintios que ya leí, 12:31. Allí el apóstol Pablo de Tarso, después de hablar con los dones espirituales, dice, y vuelvo a repetir, y dice, y aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Por qué es excelente? Porque ese camino es el camino de Dios, es el camino del Padre, del Hijo. Es el camino en donde debemos caminar en este mundo de pecado, que también nosotros somos pecadores. ¿Por qué tenemos que escoger ese camino? Porque somos pecadores, no porque seamos buenos. No importa quién seamos, pastores, misioneros, no importa, padres o padre o papa o quien sea. Somos pecadores, o sea, aquí no hace exclusión, no hace acepción Pablo, la palabra de Dios, por igual. Ese camino más excelente se desarrolla en el capítulo siguiente, primera carta a los Corintios, conocido como el capítulo del amor. El mensaje es que por valioso que sean los talentos, conocimientos o habilidades de una persona, como lo estudiamos antes en el tema anterior, que fue el tercero, que se titulaba Unidad en la diversidad. Hay mucha diversidad entre nosotros. Algunos ingenieros, otros psicólogos, otros tienen maestría, tienen doctorado en algo. Pero finalmente tenemos un objetivo. O sea, todos somos diferentes, incluso en color, en nuestra cultura, pero todos perseguimos un solo objetivo. El mensaje es que, por valioso que sean los talentos, ¿no? Conocimientos o habilidad de una persona, el amor es lo más importante. En un sentido más amplio, la expresión puede entenderse como elegir el amor y el respeto por encima del egoísmo o la rivalidad. Actuar con compasión, paciencia y bondad. Buscar la excelencia moral, espiritual, enriquecerse tu personalidad, tu carácter a través de la palabra de Dios. No solo el éxito o las capacidades personales. En resumen, un camino más excelente, o sea, el título, ¿no? Invita a vivir guiados por el amor de Dios, del Padre, del Hijo, considerado la virtud más alta y el fundamento de una vida con propósitos, queridos amigos. Ahora entramos en el tema. El amor es un don entre nosotros, entre muchos. El medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. El capítulo 13 de Primera de Corintios enseña que los dones espirituales solo pueden ser usados adecuadamente mediante el amor. O sea, no se deben usar por dinero, hacer dinero, enriquecerse, como muchos lo hacen. Algunas personas se consideran apóstoles, otros se consideran profetas, otros videntes, pero ellos lo hacen para lucrarse o obtener
ciertos beneficios económicos. Pablo inicia este capítulo aludiendo a los dones mencionados en el capítulo previo para enfatizar que carecen de valor si no están motivados por el amor. Por lo tanto, el conocimiento en 1 Corintios 12:8 dice así: porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Habla de sabiduría, alta sabiduría, pero dice dado por el Espíritu Santo. No son nada sin amor. 1 Corintios 13:2 dice: si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea que en esta vida pueden haber milagros falsos, porque la Biblia lo dice. Es posible que se puede trasladar un monte a otro lado, es posible que se puedan hacer milagros, puedes curar, pero no significa que eres de Cristo. Porque dice la palabra, dice en 1 Corintios 13:2, termina diciendo, dice, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Cómo vamos a entrar, en el cielo así? Por lo tanto, el conocimiento, incluso una fe que trasladara los montes, no son nada sin amor. Sin amor, la capacidad de hablar en lenguas no se reduce simplemente en un metal que resuena y un platillo que hace ruido. 1 Corintios 12:10. Del mismo modo, incluso el importante don de la profecía no es nada sin amor. No se olviden eso. El amor es el fundamento. El amor es el que mueve todo. En 1 Corintios 13:4-7, que dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Y esa es la palabra de Dios. Bueno, este total de 15 verbos proporciona un guía sólida. Ya lo citamos algunos, ¿no? Vuelvo a repetir, el amor es bondadoso, regocija en la verdad, todo lo sufre o disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es jactancioso, no es presumido ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad o injusticia. Este total de 15 verbos proporciona un guía sólido para el comportamiento adecuado en la práctica de los dones. ¡Qué tremendo! Vamos al comentario, dice así: estoy velando y esperando el regreso del Señor. No solamente tengo que esperar y velar y orar, sino que también debo trabajar con la mayor diligencia. Todas las acciones de nuestra vida, nuestras transacciones comerciales con nuestros prójimos, deben de ser regidas por la ley de Dios, y bajo ninguna circunstancia debemos apartarnos de la verdad y la justicia en nuestro trato con los demás. El Señor no tolerará los pecados de ningún hombre que agravie a su prójimo. Qué tremendo esto. Yo no sé si usted puede
llevar a cabo eso en su vida? Es una pregunta. No lo tome como ignorancia por la manera como lo digo, porque sí, si usted piensa que lo puede hacer, qué bueno. Continuamos con la lectura del comentario. Dice así: con los rostros vueltos hacia el cielo, elevando nuestras peticiones a Dios, desarrollando un amor desinteresado por nuestro prójimo a causa de nuestro supremo amor a Cristo Jesús, quien los compró con su propia sangre, es como nos elevamos por encima de las tentaciones más gravosas, sutiles. En la humilde dependencia de Dios están nuestra seguridad y poder. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este párrafo se encuentra en Salmo 62:5. En todas las circunstancias debemos tratar a aquellos con quienes nos relacionamos, que son de condición humilde, con gran diferencia y respeto. Imagínense hasta eso, lo que tenemos que hacer. Con los humildes tenemos que ser diferentes, respetuosos. ¿Y quién puede hacer eso? Bueno, continuamos, dice así: porque tiene muy poco de lo que hace feliz la vida y porque necesitan la ayuda. Las almas son demasiado preciosas como para ser tratadas en forma descuidada. Imagínense. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Quién puede llevar a cabo? Son la posesión adquirida de Dios. Las almas son la posesión adquirida de Dios. Aquellos a quienes pasamos por alto como inferiores, el Señor los colocará en posiciones elevadas si confían en Él. Si confiamos en Él, si alguien nos ignora, seremos puestos en posiciones grandes. La gracia de Dios alcanza a los hombres tales como son y actúa como agente adecuado, educador, usando todos los principios de los cuales depende una educación multifacética. Imagínense, qué tremenda esta lectura. ¿Hasta dónde hasta dónde llegamos a entender esto? Qué tremendo esto. Tenemos que luchar para ir conociendo la voluntad de Dios. La influencia constante de la gracia de Dios adiestra al alma de acuerdo con los métodos de Cristo, obrando sobre cada pasión impetuosa, sobre todo rasgo de carácter defectuoso, mediante la influencia modeladora del Espíritu de Cristo, hasta que un nuevo poder motivador llegue a ser impulsado por el Espíritu Santo de Dios de acuerdo a la semejanza del modelo divino del Señor Jesús que Él nos mostró cuando estuvo en la tierra. Nunca olvide que los pensamientos se traducen en acciones. Los pensamientos se traducen en acciones. ¡Qué tremendo! Las acciones repetidas forman los hábitos y los hábitos forman el carácter. Por lo tanto, si se presta atención las cosas pequeñas, no hay razón para temer que las cosas grandes lleguen a marcharse o a corromperse. La Biblia debe de ser la regla de conducta de la vida. Resulta pasmoso a los ojos del universo que los hombres que enseñan la palabra no siempre practiquen la verdad o no siempre practican la verdad. Pocos comprenden qué significa ser completo en Cristo Jesús. La voluntad revelada de Dios. Su palabra no resulta deshonrada cuando la introduce en la vida práctica para formar hábitos de desarrollo del carácter. Este párrafo se encuentra en Alza tus ojos, página 87. Queridos amigos, fue un placer compartir con ustedes este tema que se titula un camino un camino más excelente. Cuídense mucho. Hasta pronto.